Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y gracias por estar aquí conectados en tiempo y forma. Son ya las 11 de la mañana, tiempo del centro de los Estados Unidos. Son también las 11 de la mañana en el tiempo del centro de México. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros en una emisión más, en una transmisión más de esta serie de webinarios. Recuerden, completamente gratuitos, webinarios destinados a ayudarte a ti a incrementar pues este entendimiento, esta comprensión de este libro extraordinario, este libro maravilloso titulado Los secretos para aumentar tu poder, riqueza y felicidad, un libro escrito por Alan Walter. Te saluda Raúl Rivera y de verdad gracias por estar aquí con nosotros. Veo por aquí ya comienza el chat. Bienvenido, Alfredo, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Y bueno, recuerden que nunca está de más, nunca está de más, nada más sacarle mucho provecho a la transmisión. Traten de estar en un lugar adecuado, con las condiciones adecuadas, en donde ustedes puedan estar pues muy enfocados, muy concentrados, tengan a la mano todo lo que ustedes requieran, lápiz, pluma, papel, computadora, teléfono, tableta, lo que sea que ustedes necesiten, pues para sacar el máximo provecho de la transmisión del día de hoy. Así es que, pues bienvenidos a todo el equipo de Dinastía Oriflame que nos acompañan desde Morelia. Bienvenidos, gracias por estar aquí. También tenemos a Judy, bienvenida Judy, qué gusto tenerte por aquí esta mañana y pues bueno, también gracias a todo el equipo que hace esto, pues esto posible. No podríamos estar transmitiendo en vivo sin todo el esfuerzo y toda la coordinación que se requiere. Gracias a todo nuestro equipo técnico, todos los que manejan el aspecto pues del internet, las redes sociales, las plataformas. Gracias a Sinoe Figueroa, gracias también a Camilo Buitrago por esa excelente labor. Gracias también a todo nuestro equipo de operaciones, gracias a Yadira Murguía por todo el trabajo que hace semana con semana, pues para que estemos aquí puntualmente conectados. Bienvenida, Magda, qué gusto tenerte por aquí. Lupita Estrada también, al equipo de Dinastía. Bienvenidos a Luis Alberto Pulido, qué gusto, Luis, tenerte por aquí. Camilo también, Ariana, Julio Cancino, en fin, gracias de verdad por estar aquí. Pues bueno, esperamos que este dinamismo también en el chat se mantenga durante la sesión del día de hoy. Y pues vamos a cubrir un aspecto muy importante. Hoy vamos a hablar del capítulo número 10, que lleva un título extenso, ¿no? Insuficientes partículas de fuerza de vida atacan de nuevo, pero básicamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy es pues de la renuencia al éxito y algunos de esos miedos, algunos de esos temores que se van detonando, que se van activando y que impiden que realmente la persona logre lo que se propone, que realmente la persona haga de sus sueños una realidad. Así es que, pues bienvenidos a esta transmisión. Bienvenida, Rocío, qué gusto verte por aquí también. A Yadira, bienvenida. Mario Cabrera, bienvenido. Qué bueno que estás por aquí con nosotros. Y pues bueno, recuerden que este trabajo no se hace solo y como cada martes estoy aquí acompañado, muy bien acompañado por estas dos mujeres exitosas, dos líderes en toda la extensión de la palabra, o lideresas, ¿no? Y vamos entonces a escuchar también a Fátima Escobedo. Fátima Escobedo, muy buenos días, bienvenida. Y pues bueno, de tu parte, ¿qué te gustaría compartir antes de arrancar la transmisión del día de hoy? Bienvenida. Claro que sí, Raúl, muy buenos días a todos. Bueno, pues muy contenta, definitivamente. Los martes son de mis días favoritos. Son los martes en los que aprovecho muchísimo cómo podemos compartir juntos esta literatura de Alan Walter, este libro, capítulo número 10. Qué rápido se pasa el tiempo, qué rápido estamos avanzando, Raúl. Me siento muy contenta y sobre todo muy preparada. Acabo de darle nuevamente una leída al capítulo 10. Está muy divertido, pero también me ha dejado con un gran sabor de boca de las cosas que estamos haciendo y de lo que puedo compartir el día de hoy. Muchísimas gracias y bueno, pues un abrazo a todos los que ya están listos. Un honor poder compartir este panel, este foro, Raúl, contigo definitivamente, con la señora Conchita. Una gran líder y definitivamente es una persona que le aprendo muchísimo. Entonces, pues, lista para iniciar y bueno, pues arrancamos este martes. Excelente, gracias Fátima, bienvenida, gracias también por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos teniendo más personas que se van poco a poco conectando a esta transmisión. Bienvenido Orlando, qué gusto tenerte por aquí, qué gusto, bienvenido Orlando desde California. Tenemos también por aquí a Esmeralda, tenemos también a Graciela, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a escuchar también
de parte de la señora Conchita. Señora Conchita, muy buenos días, bienvenida. Y bueno, de su parte, algo que nos quiera compartir antes de arrancar, bienvenida. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, primeramente, como siempre, agradecerles por haber creado el tiempo y el espacio para estar aquí. Verdaderamente es muy agradable, muy agradable estar con personas que estudian, que quieren mejorar. Es muy agradable realmente tener este espacio con ustedes. Aprendemos todos. Aprendo yo de ustedes, gracias Fátima, aprendo de ti también, de Raúl, ustedes de todo este libro, de los puntos de vista diferentes. La verdad es muy agradable el tener siempre puntos de vista diferentes a los míos. Es un aprendizaje continuo todo el tiempo, así que estoy lista para empezar. Bienvenidos a todos. Excelente, gracias señora Conchita también y gracias por acompañarnos esta mañana. Y pues bueno, ¿qué les parece si entramos pues de lleno al tema del día de hoy? En el capítulo 10, pues realmente vamos a hablar de esa renuencia al éxito, ¿no? Y esto lo hemos mencionado también ya en otras transmisiones y es algo muy importante, ¿no? O sea, a veces pudiéramos pensar que pues que los problemas son pues muy desafiantes, algunas veces pudiéramos pensar que los problemas pues realmente son intensos, pues en las diferentes situaciones que estamos viviendo, las diferentes situaciones que pues con día a día estamos enfrentando, ¿no? Pero algo que es un hecho es que los verdaderos problemas y las verdaderas dificultades pues realmente se activan y realmente se detonan en el momento en el que tú, yo o cualquier persona nos permitimos realmente ser exitosos, los verdaderos problemas, las áreas de caso verdaderas en cada uno de nosotros, realmente se activan en el momento en el que nos quitamos ese freno de mano, en el momento en el que nos quitamos o nos soltamos la rienda, por así decirlo, y en ese momento que nos permitimos verdaderamente ser exitosos, ahí es realmente cuando las problemáticas, ahí es cuando realmente los desafíos reales pues empiezan a manifestarse, ¿no? Entonces, es muy interesante porque todo esto y espero que hayas tenido tiempo de leer el capítulo 10, ¿no? Con anticipación, con antelación, y pues bueno, el autor, Alan Walter, describe y se refiere a miedos, pues miedos muy específicos, ¿no? Miedos que pudiéramos decir que son básicos, miedos que pudiéramos decir que son primitivos, pero detrás de esos miedos yace pues algo más, ¿no? Entonces, comencemos con ese pasaje, ¿no? De la vida de Alan Walter que está plasmado en este capítulo número 10, ¿no? En donde él describe pues una noche que debió de haber sido espectacular, una noche que debió de haber sido esplendorosa, una noche que debió de haber quedado pues grabada en su memoria de una manera muy positiva. Sin embargo, no lo fue, porque lo que sucedió ahí en ese evento, en donde él recibe el trofeo al jugador más valioso, ¿no? Del año, lo que sucede ahí en su vida o en ese pasaje que él nos comparte es que se detona ese miedo al ridículo. Y entonces, muy probablemente, tú que me estás escuchando, pues te pudiste identificar. Quizás en algún momento de tu vida, en alguna situación de tu vida, algún suceso que haya acontecido contigo, en donde lejos de ser disfrutable el haber triunfado, lejos de ser algo maravilloso, el haber ganado, el haber sobresalido, el haber destacado, en otras palabras, el haber sido exitoso, pues a lo mejor tuviste también algún pasaje en donde fue todo lo contrario, digo, tal como el autor lo plasma, ¿no? Y algo que yo quisiera compartirles es que la verdad es que lo he visto en muchísimas ocasiones. Es decir, hay personas que con tal de no figurar, hay personas que con tal de no sobresalir, hay personas que con tal de no darse a conocer, pues empiezan a sabotearse, ¿no? Y parte de ese sabotaje, pues son este tipo de situaciones, ¿no? Como el miedo al ridículo. Pero piensa detrás, ¿no? O sea, es muy fácil, ¿no? O sea, generar la excusa, decir, bueno, es que
no lo hice porque me da miedo, ¿no? Es que no lo hago porque pues siento terror. Es que no doy el siguiente paso porque me tiemblan las piernas. Es que no doy el siguiente paso porque me trabo. Es que no me doy a conocer porque empiezo a sudar y mis palabras pues ya no tienen coherencia y entonces ya no me acuerdo de todo lo que sé. O sea, es muy fácil caer en ese tipo de justificación, ¿no? O sea, y es muy común, ¿no? Escuchar este tema del miedo al ridículo. Pero ¿qué hay detrás de ese miedo al ridículo? ¿Qué hay detrás? Piénsalo. O sea, en este escenario que te estoy describiendo, o sea, yo he visto en innumerables ocasiones personas que realmente tienen pues mucho talento, o sea, y que realmente tienen muchísima habilidad y tienen muchísima competencia, pero lo que están continuamente evitando es alcanzar a más personas. Es decir, en un juego más pequeño, en un juego controlado, o pudiéramos decirlo en la zona de confort, en donde únicamente hablo con las personas que conozco, en donde únicamente me desenvuelvo con las personas pues que ya saben de mí, o incluso si es un escenario muy pequeño, pues ahí me siento muy bien. Pero aún teniendo las habilidades, aún teniendo las capacidades, aún teniendo los talentos, aún teniendo muchas veces las relaciones, el simple hecho de pensar en la idea de empezar a interactuar, ¿no? Con 50 personas, con 100 personas, con 500, con 1000, con 10,000, con 100,000, con 1,000,000, y entonces ahí empiezo a detenerme, ¿no? Y no es un asunto de falta de habilidad o de falta de competencia, mucho tiene que ver con este freno de mano, mucho tiene que ver con este mecanismo de sabotaje, mucho tiene que ver con este mecanismo de autocompresión, en donde yo mismo me estoy manteniendo en esa zona amarilla, ¿no? Y restrinjo mi talento, restrinjo mi comunicación, restrinjo mis verdaderas habilidades y simple y sencillamente, pues no me doy a conocer, ¿no? Entonces es muy cómodo hablar de ese tema, ¿no? O tener esa justificación del miedo al ridículo, pero una de las cuestiones que está realmente detrás de ese miedo al ridículo es que realmente no quiero experimentar o realmente no quiero apropiarme de todo lo que conlleva, de todo lo que está relacionado con ser, pues, una persona conocida, una persona que realmente contacta, ¿no? Y realmente está relacionándose con cientos de miles o quizás millones de personas. Entonces, de todo eso vamos a hablar el día de hoy, pero ¿qué les parece si vamos a regresar con Fátima y con la señora Conchita? Vamos a escuchar, pues, algunas de las cosas, ¿no? Que saltaron a la vista para ellas y pues vamos a ir construyendo esta transmisión juntos. Así es que bienvenidos todos nuevamente y pues bueno, vamos contigo, Fátima, de tu parte, bienvenida nuevamente. Algo que tú nos quieras compartir, algo que haya saltado a la vista en este capítulo. Adelante, por favor. Gracias, Raúl. Mira, mientras me lo estaba leyendo, habla Alan Walter sobre el miedo al ridículo, pero también algo que me llamó la atención fue que también es el miedo a perder una venta, el miedo en el campo de golf, a que su atención estuviera en otro lugar y que no lo pudiera hacer, a fallar en un golpe. Y bueno, con lo que respecta, inmediatamente vino a mi mente en esta maravillosa carrera de las ventas que he podido experimentar en estos 9 años, me da sentido, ¿no? Como el miedo a perder una venta. Y lo primero que vino a mi mente, Raúl, fue, ¿cómo es posible que yo enfoco toda mi energía, mi atención, en que la venta no se me vaya a perder? Ahí fue ahorita, y en ese momento que estaba comprendiendo lo que Alan quería transmitir, ¿no? También en una parte de lo que quiere transmitir en este boletín o capítulo, en pues ahora sí que en su literatura y sobre todo específicamente en este capítulo dije, o sea, no solamente es el miedo al ser el ridículo, o sea, en aquello a lo que yo le tengo miedo está mi atención. Y cómo increíblemente
Increíblemente lo primero que yo decía es, ay, que no se me vaya a caer la venta. ¿Y qué crees que era lo que sucedía? Bueno, lo primero que sucedía es que por alguna causa y razón, al día siguiente, mi cliente me llamaba y me daba todas las razones que fueran necesarias para decirme por qué siempre no quería comprar. Pero fue algo muy interesante porque el miedo a que me vayan a cancelar una cita, el miedo a que me vayan a posponer, el miedo a que no lo logre, el miedo a que siempre me digan que no. Todo esto se manifestaba conforme yo, después de tener este pensamiento, después de colocar toda mi atención en ese miedo, inmediatamente, Raúl, no se requería de mucho tiempo para que se comenzara a manifestar en mi plano físico. Y solamente había sido un pensamiento, y solamente había sido una sensación de miedo, pero ¿cómo todo esto se pudiera manifestar, ¿no? Ya en mi vida, o sea, ya manifestado en mi vida. Y me encanta porque aquí Alan lo menciona y dice, bien, dice, ¿y qué crees que sucedía con tener el miedo a no lograrlo? Pues lo primero que sucede es fallar en los tiros del hoyo de golf, golpear mal una pelota de tenis y perder la venta, porque ese era precisamente el miedo en el que él estaba. Pero también me encanta, ¿no? La parte en cómo él soluciona y cómo él observa su miedo, pero también cómo lo enfrenta. Eso es algo que yo quiero compartir y bueno, que estoy segura que tienes bastante, Raúl. La señora Conchita, imagínate toda la experiencia que tienen con respecto a este tema del miedo y cómo enfrentarlo. Muchísimas gracias. Excelente, gracias Fátima y muy interesante, ¿no? Lo que está mencionando Fátima y más adelante, ¿no? O sea, ahorita estamos en el capítulo número 10, pero llegaremos también al capítulo 17, ¿no? Y en el capítulo 17, pues vamos a abordar todas las manifestaciones, todos los indicadores, todo lo que sucede, o sea, en otras palabras, ¿cuál es el fenómeno de la zona amarilla? Pero tomando o apoyándome de este comentario que nos comparte Fátima, lo primero que me gustaría que todo el mundo entienda es que en el momento que estamos aterrorizados, en el momento en el que estamos siendo presa del miedo, en el momento en el que estamos inmóviles, detenidos, atorados, atascados, es muy importante saber que donde hay miedo, pues básicamente lo que está sucediendo es que estoy yo en la zona amarilla. O sea, la zona amarilla está llena de miedos, temores, supersticiones, ¿no? Falsas creencias totalmente equivocadas. Entonces, cada vez que yo me experimento a mí mismo aterrorizado, cada vez que yo estoy inundado de miedo, lo primero que debo de saber es que estoy perpetuando la zona amarilla. Es como me estoy aferrando, ¿no? Con dientes, uñas y garras a la zona amarilla. Y recuerden que la zona amarilla no es otra cosa más que la colisión, ¿no? Entre una fuerza positiva y una fuerza negativa, o sea, fuerzas contrarias. Ejemplo, quiero ser famoso. Ese es un quiero muy positivo, ¿a poco no? Quiero ser famoso. Quiero ser exitoso. Quiero darme a conocer. Esa sería una intención muy de zona verde, ¿cierto? Pero en el momento que yo genero esa intención de ser conocido, en ese momento que yo genero la intención de ser famoso, en ese momento que yo genero la intención de ser exitoso, que son muy positivas y muy de zona verde, pues también pudieran activarse las negativas, ¿no? Pero no quiero que me critiquen, pero no quiero que se burlen de mí. Pero no quiero que me saquen, en México tenemos una frase muy coloquial, ¿no? O sea, que no me saquen mis trapitos al sol, o sea, que literalmente significa no quiero que la gente sepa mis secretos más oscuros. Entonces, entre esas intenciones positivas, ¿no? Y de zona verde, quiero ser exitoso, quiero ser famoso, quiero ser financieramente libre, etcétera, ¿no? Entre esas intenciones muy de zona verde y muy positivas, lo que sucede es que muchas veces se activan esas renuencias, ¿no? Y son esas contrariedades, ¿no? No equivocarme, que no me humillen, que no se burlen de mí, que no sepan mis secretos más oscuros. Y entre ese choque de esas fuerzas contrarias, muy de zona verde, con esas muy negativas y muy de zona roja,
Esa colisión, el espacio diminuto y muy pequeño entre esas dos fuerzas, esa es la zona amarilla. Entonces, en la zona amarilla, yo, tú o cualquier persona, cuando nos estamos aferrando a esa zona amarilla, pues estamos realmente inundados de esos miedos, de esas renuencias y esos mecanismos de represión que nos vamos colocando a nosotros mismos. Pero ese es el tema que realmente me gustaría que todo el mundo comprendiera. O sea, para la gran mayoría de las personas es válido, ¿no? Sí, es que no lo hago porque me da miedo. Es que no lo hago porque le tengo miedo al ridículo. Es que no lo hago porque me da temor hablar en público. Digo, está bien que lo identifiques, pero haz lo que el autor hizo. Para salir de aquí, uno tiene realmente que actuar. Porque no es suficiente nada más decir, tengo miedo, no es suficiente decir, pues me siento aterrorizado, no es suficiente decir, bueno, es que esto me detona esto. Muy bien, qué bueno que lo identificas. Pero date cuenta entonces que con esos miedos y esos temores estamos en la zona amarilla. ¿Cómo salimos de ahí? Con acción. ¿Cómo salimos de ahí? Actuando. ¿Cómo salimos de ahí? Haciendo eso que realmente nos da miedo, haciendo eso que realmente nos da temor. Eso es lo que lo vence. Entonces, vamos a seguir hablando de este tema, pero es mucho, mucho, muy importante. Tenemos algunos comentarios. Vamos a regresar a los comentarios aquí del chat, pero vamos con la señora Conchita. Señora Conchita, de su parte, pues algo que haya saltado a la vista. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, a mí me encantó, bueno, como todos sus capítulos, siempre les encuentro algo especial. Pero me encantó este tema porque a mi mente vino más que nada de dos maneras, ¿no? De dos maneras diferentes. La primera, y lo trasladé cuando nosotros iniciamos, ¿no? En el negocio. Es curioso, pero siempre que iniciamos un negocio, el primer reto o el mayor reto es generar resultados, ¿sí? Punto número 1 es generar resultados. Entonces, eso obviamente implica muchas habilidades, muchas cosas, pero cuando logras dar resultados, cuando nosotros logramos dar resultados, es curioso, pero entonces ahora el reto ya no era generar resultados, ¿no? Ahora el reto era hablar en público porque mucha gente quería hablar con nosotros para ver qué estábamos haciendo, cómo le estábamos haciendo, y nosotros, como ahorita estaba yo leyendo el capítulo, obviamente, o sea, era muy diferente hablar con una persona o con otra persona, a veces desconocidas, pero bueno, de a una, de a dos personas, a que te junten en un salón con 50, con 100, y ahora sí, ¿no? Explica lo que estás haciendo. Entonces yo recuerdo, o sea, la primera vez que me dijeron eso, bueno, estaba muerta de miedo, porque tenía miedo de hablar en público. Ahora, esto fue creciendo, o sea, fue de una manera gradual, porque entre más resultados dimos, y entre más resultados había, ese salón crecía. Cuando llegamos a lograr, por así decir, el último nivel o el nivel más alto de la empresa, bueno, ya era hablar en convenciones de 1,000 personas, 1,500 personas, pero yo recuerdo eso de una manera gradual, ¿no? Y sí, o sea, el principio era generar resultados, el mayor reto. Después el mayor reto era verdaderamente hablar con la gente, hablar con multitudes ahí, explicar lo que estábamos haciendo. Es muy interesante, pero lo que vino a mi mente ahora, algo que me parece todavía más interesante, y este es mi punto de vista, es pues que no importa realmente el nivel que hayas logrado o qué tan lejos estés. Si al final de cuentas lo que queremos es seguir avanzando, de todas maneras va a haber miedo. Y es muy simple, ¿no? Va a haber miedo, ¿por qué? Porque obviamente lo que se haya logrado, aunque sean posiciones muy altas, son cosas que ya se dominan y de alguna manera lograron, o sea, de alguna manera se lograron, y claro, identifico muy bien los retos, pero aún ahora, o sea, si yo quiero dar un siguiente paso, si yo quiero mucho más, o sea, avanzar a otro nivel, el miedo ahí está. ¿Por qué? Porque no domino otras cosas. Entonces, ahorita lo que Alan menciona, y es excelente, es hacerlo. Porque en el momento en que empezamos a hacerlo, vamos a desarrollar muchas más habilidades que nos van a llevar todo el tiempo a seguir avanzando.
En el momento en que dominamos eso, pues vamos a querer otra cosa. Y si vamos a querer otra cosa, es otra cosa que no dominamos. Pero si queremos avanzar, hay que hacerlo. O sea, ser conscientes a lo mejor de que cuando hacemos algo que no dominamos, ahí va a estar el miedo. Pero si aún con él hacemos lo que tengamos que hacer para seguir avanzando, definitivamente, bueno, es mi opinión, se vuelve hasta un juego divertido. Ese sería mi comentario. Maravilloso, pues muchísimas gracias también, señora Conchita. Y miren, esto lo hemos mencionado, lo logramos compartir en este webinario que hicimos, donde abordamos las definiciones, ¿no? De las diferentes zonas, zona roja, zona amarilla, zona verde, ¿no? Entonces, en ese webinario hablábamos de esto, o sea, las zonas no deben de ser etiquetadas como bueno o malo, ¿no? O sea, la zona verde no significa que sea la zona buena y no significa que la zona roja sea la zona mala, es el proceso de crecimiento. O sea, es el proceso en el que cualquier ser humano pues va o parte, inicia desde la ausencia, la ignorancia y la incompetencia y gradualmente va subiendo hasta la presencia, la maestría, el dominio y la competencia, pero no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, esto que describe la señora Conchita es muy importante. O sea, cada vez que tú te notes en una incomodidad o en un dolor agudo, o sea, totalmente inconsciente, ignorante de algún tema o de algún área, o sea, completamente colapsado, bueno, pues estás en la zona roja. Y si en esa área, ¿no? Y si quieres identificar pues más manifestaciones, pues ve al capítulo 16. El capítulo 16 te muestra todos los indicadores y todo lo que sucede cuando estamos en la zona roja de algún tema, de algún área, ¿no? Pero luego después dejas de estar inmovilizado y aún con todo ese terror empiezas a moverte, empiezas a actuar. Entonces luego subes a esa zona amarilla, que es lo que estamos abordando aquí. Y entonces aquí empiezas a experimentar todos esos miedos, empiezas a experimentar todos esos temores, todas esas renuencias. Estás en la zona amarilla. Entonces puedes ir también al capítulo 17 y ahí vienen todas las manifestaciones cuando estamos en zona amarilla en algún tema o en algún área. Pero entonces una clave muy importante aquí para salir de esta zona amarilla, de este choque entre fuerzas positivas y fuerzas negativas, entre mis sueños y mis pesadillas, véanlo así. O sea, en la zona verde, ¿qué hay? Tus sueños, tus propósitos, tus aspiraciones. ¿Qué hay en la zona roja? Tus peores pesadillas, ¿no? O sea, así de terror prácticamente. Bueno, y cuando esos dos chocan, ¿no? Tus sueños contra tus pesadillas, así como lo comparte aquí Valesca, pues ¿en qué quedas? En la nada, ¿no? O sea, no estás viviendo la vida de tus sueños, pero tampoco estás viviendo tu peor pesadilla. Bueno, a ese espacio pequeño entre no vivir tus sueños y tampoco vivir tus peores pesadillas, a ese espacio pequeñito y diminuto, pues esa es la zona amarilla, llena de temores, llena de miedos, llena de renuencias, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Con frecuencia, con repetición, con hacer esas cosas que nos incomodan, con hacer esas cosas que nos dan miedo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, dentro de esto que estamos abordando, miren, o sea, decimos muy fácil, ¿no? Miedo al ridículo, pero miedo al ridículo, si lo hacemos un poco más específico, ¿qué hay? Pues ese miedo a las personas, que no es otra cosa más que otro de esos mecanismos que se activan en esa zona amarilla, ¿no? Porque la diferencia entre una persona muy de zona verde y la diferencia entre una persona muy de zona amarilla, realmente no va a haber mucha diferencia en aptitudes y en habilidades, si los ves de forma individual. Pero una de las grandes diferencias de una persona que va creciendo a la zona verde y sobre todo se va expandiendo hacia la zona dorada es que tiene esta habilidad para interactuar con las personas. Es que tiene esta gran capacidad y tiene esta gran competencia de comunicarse con las personas. Es que esa persona ya venció esas renuencias, ya venció esos temores y tal cual como lo describe la señora Conchita, si a esa persona de la zona verde o de la zona dorada la invitan, ¿no? Y le dicen, y vamos a tener 5,000 personas que quieren conocerte, que quieren escucharte. Esa persona de zona verde y de zona dorada dice, ¡wow! Se emociona, ¿no? No puede dormir, ya quiere que sea mañana.
Pero si a una persona de zona amarilla le dices, oye, y vamos a tener 5,000 personas que quieren saber cómo lo hiciste. Vamos a tener 5,000 personas que quieren saber de ti, que quieren conocerte, que quieren tomarse la foto contigo. Esa persona de la zona amarilla tampoco va a dormir, pero no de emoción. O sea, esa persona yo creo que en una semana no va a comer, se le va el apetito, se le va el sueño, va a bajar como 10 kilos, ¿no? Va a estar toda ojerosa, ¿no? En la ponencia. ¿Se dan cuenta? O sea, una de las grandes diferencias entre una persona que va expandiendo su nivel de juego hacia la zona verde y hacia la zona dorada es sobrepasar este tipo de miedos, este tipo de renuencias, este tipo de resistencias a verdaderamente ser exitoso. Y detrás de ese miedo a ser verdaderamente exitoso o verdaderamente exitosa, no le demos muchas vueltas. O sea, cada uno de nosotros debe de saber si realmente en este momento nos sentimos cómodos dándonos a conocer. O sea, no me tienes que responder, pero si en este momento te invitaran a ti, ¿no? A un webinario, ¿no? Con miles de personas o a la televisión, ¿no? Con una audiencia de millones de personas, ¿cómo te sentirías? O si te pidieran, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Necesitamos que nos grabes un video, ¿no? Y que lo postees en Facebook, ¿no? Dense cuenta que hoy en día en redes sociales cualquiera de nosotros puede alcanzar millones de personas. O sea, ya no son los mismos tiempos en donde solamente una cadena de televisión podía alcanzar, pues, ese tipo de audiencias. Hoy en día cualquier persona desde su celular se puede dar a conocer. Pero ¿cómo te sientes tú con esa idea de darte a conocer, de interactuar con cientos, con miles, con millones de personas en diferentes formatos, ¿no? En vivo, en público, en una conferencia, usando la tecnología, en un webinario, en la radio, ¿no? En redes sociales. ¿Cómo te sientes tú con la idea de darte a conocer? Y si la idea de darte a conocer a una escala gigantesca te incomoda, si esa idea te hace sentir pequeño, si al pensar en esa idea, lejos de engrandecerte, te empequeñeces, pues entonces, pues bueno, hay algo que estás descubriendo ahí y es precisamente que hay que trabajar. Ahora, una de las cosas muy importantes cuando menciono esto es que, pues sí podemos leer este capítulo, ¿no? En este caso es el capítulo 10 y lo podemos leer muchísimas veces, ¿no? Y podemos escuchar la grabación muchísimas veces, pero algo que he compartido también ya en otros espacios y en otras transmisiones es que sobre todo este tipo de renuencias, muy de zona amarilla, porque esto es muy de zona amarilla, ¿no? Tener miedo, estar atemorizado, no querer cometer un error, es muy de zona amarilla. Y para salir de ahí es haciéndolo, pero fíjate bien, no nada más una vez. Una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué fue lo que hizo Alan Walter? ¿Qué es lo que él está plasmando en ese capítulo? Cuando se dio cuenta, como decía Fátima, que su atención estaba en no equivocarse, ¿no? En no cometer errores. Pues lo que hizo fue pedirle permiso a su coach, ¿no? O sea, que lo dejara equivocarse para vencer ese miedo, pero no lo hizo una vez, lo hizo una y otra vez. Entonces, no es nada más de hacer las cosas, hay que hacerlas de una manera repetida, ¿no? Entonces, algunos comentarios, felicidades, Mario nos comparte, Mario dice, ayer se me canceló una cita y decidí afrontar mi miedo, dice, al rechazo. La verdad, me daba mucho miedo porque me es incómodo el rechazo. Toqué 3 puertas, 2 me dijeron que no y el tercero me dio la oportunidad de entrar a su casa. No vendí, pero fue muy gratificante hacerle frente a mi miedo, que no es más que un miedo primitivo. Pues muchas felicidades, Mario, muchas felicidades, porque eso es exactamente lo que trato de transmitir. O sea, no vamos a vencer el miedo pensando en ello, no vamos a vencer la zona amarilla pensando. Es más, cuando nos quedamos en la mente y nada más pensamos en las cosas, más nos cimentamos, más sólida se vuelve la zona amarilla, más fuerte se vuelven como esas paredes, esos muros que nos están conteniendo. Entonces, para salir de la zona amarilla hay que salir de la mente. ¿Y cómo salimos de la mente? Pues en la acción, una y otra vez, repítelo y repítelo y repítelo. Y cada vez esas situaciones que son incómodas o que te generan miedo, pues cada vez va a ser menor, pero no es una sola vez. Hay que seguirlo haciendo, ¿no? Bien hecho por haberlo hecho, Mario, por haber realizado eso. Y evidentemente, si en algún momento en el futuro eso se vuelve a detonar, pues ya sabes cuál es el manejo. No nos detenemos, no pensamos en ello. Vamos por el siguiente. Excelente comentario, Mario. Nos pone por aquí Valesca, dice, los deseos de zona verde contra las acciones de zona amarilla y zona roja, dice, igual a no pasa nada. Pues totalmente de acuerdo, Valesca, creo que lo tienes muy claro. Dice Francisco, dice, Raúl, gracias por la claridad.
para entender que las zonas son parte de nosotros y el trabajo es poder enfrentar los miedos para acceder a las zonas verde y dorada, tal cual, ¿no? O sea, cuando estamos en la zona roja, recuerden, en la zona roja vamos a estar completamente a ciegas, ¿no? O sea, no tenemos conocimiento, no tenemos experiencia alguna en esa área, somos totalmente incompetentes, es más, ineptos. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Pues colapsados, inmóviles. Y a medida que poco a poco vamos obteniendo conocimiento de esa área, de ese tema, vamos teniendo un poco más de experiencia y entonces ya vamos teniendo un poquito más de habilidad, un poquito más de capacidad, nos empezamos a mover. Y a base de ese movimiento entramos ya en la zona amarilla, en donde no somos el mejor de ese tema o de esa área, pero tampoco somos el peor. O sea, estamos en una zona ya de confort, ¿verdad? De comodidad. Pero si realmente queremos llegar a las zonas elevadas, si realmente queremos llegar a la zona verde o incluso a la zona dorada, pues hay que estar muy atentos en cuándo se detonan esas renuencias, cuándo se detonan esas resistencias, cuándo se detonan esos temores y lejos de sacarles la vuelta, hay que ir con todo y enfrentarlos y hacer ese tipo de acciones o enfrentarnos a ese tipo de situaciones que nos están incomodando. Que nos están detonando esos miedos. No es sacarle la vuelta, es repetirlo y repetirlo y repetirlo. Exactamente, pues como lo describía la señora Conchita, ¿no? Obviamente en un inicio, en cualquier compañía, en cualquier negocio, pues bueno, el primer objetivo es dar resultados, ¿no? Y uno pensaría que dar resultados es lo más difícil, pero tal cual, como magistralmente lo describió la señora Conchita, algunas veces los desafíos apenas empiezan ahí. Porque como ya estás dando resultados, ahora vas a empezar a contactar a muchísimas personas y realmente darte a conocer, realmente contactar a cientos de miles o millones de personas. Eso es lo que activa renuencias tremendas a ser exitoso y esa es una de las grandes diferencias entre una persona que verdaderamente vive con consistencia en la zona verde o incluso en la zona dorada y una persona pues que se queda en las zonas bajas como la zona amarilla o incluso colapsado en la zona roja, ¿no? Pero vamos a escuchar nuevamente, gracias, excelente comentario, Francisco. Fátima, de tu parte, ¿algo más que haya saltado a la vista para ti? Te escuchamos. Gracias, Raúl. Miedo a equivocarse. Cuando fui la primera vez que tuve la fortuna de ir al rancho, a la casa de estudios de Alan Walter, yo recuerdo que algo que me llamó la atención, no solamente me llamó la atención, hubo un muy buen cambio en mí. David Nelson comentó algo sobre cometer errores, equivocarse y no ser perfecto. Y eso fue algo que me dio tanta paz, tanta tranquilidad, me sentí incluso aliviada, impresionante, pero hablaba él sobre no atormentarse necesariamente al cometer errores, incluso el sentirte bien por no ser perfecto. Esto es algo que a mí me viene inmediatamente a la mente cuando tengo que entrenar a un equipo de trabajo o estoy iniciando con alguien una actividad nueva en el área de ventas, simple y sencillamente con mi hijo también, ¿no? No el porque sea su mamá quiere decir que sea perfecta o que sea la que sabe cómo hacer las cosas. Hoy en día, Raúl, me agrada mucho que también mi hijo vea que me equivoco, que cometo muchos errores también, pero me siento tan relajada en ese aspecto que le permito a él, ¿no? Que también cometa errores, nos reímos de ellos, él se ríe de mí, yo me río de él, pero es una risa muy agradable, es una risa que tal cual como lo mencionaba la señora Conchita, pues disfrútalo, porque creo, Raúl, que desde el punto de vista o desde la posición del disfrute, aun y aunque nos equivoquemos, vamos a ganar mucho. Y creo y estoy segura que vamos a ganar más rápido. Entonces,
Pues sí, me recuerda muchísimo la parte de ser muy cuadrada, ¿no? Y muy, muy cuadradísima y estar, esto no se hace así, es que esto lo hiciste mal. O sea, cuánta energía me atrapaba a mí misma, pero cuánta energía le atrapaba a los demás. O mejor dicho, ya estando dentro de este webinario, ¿no? ¿Cuántas partículas de fuerza de vida se atrapaban por tratar de hacerlo perfecto, de hacerlo bien, de no verme mal si lo hacía con cierta ridículo de cómo me voy a ver? Cuando empiezo a liberarme de todos estos pensamientos y de todas estas creencias, te puedo decir que es un descanso y es un disfrute. Y ahora, hoy en día, normalmente y constantemente le digo al equipo, fíjate que todavía me equivoco, no importa los años que tenga yo en ventas, cómo me equivoco y cómo sigo equivocándome, errores que suelo cometer. Pero te digo algo, me siento tan libre de poder estar trabajando con un equipo en donde cometer errores, claro, una y otra vez, por supuesto, los vamos a seguir cometiendo, claro, y cada vez van a ser menos si nos resistimos, si no dejamos de resistirlos a ellos. Ese es mi comentario, Raúl, o sea, es muy liberador estar con personas en las cuales no lo quieran todo tan perfecto. Es muy liberador, ¿cómo pudiera nombrarlo? Es divertido estarlo. Hoy en día te puedo comentar rapidísimo. Antes de esta tecnología era muy crítica y era muy severa con mi equipo de trabajo, muy severa. Tienen que llegar puntual. Si no llegas puntual, ya no. Entonces, pues era desgastante y era difícil, ¿no? Cometer errores. Es algo que puedo reconocer, ¿no? De antes de esta tecnología, después de esta tecnología, mi propio equipo de trabajo me dicen, wow, qué diferencia. Hoy en día jugamos que al llegar tarde, pues simple y sencillamente le invitas un sándwich o le invitas un café a tu otro compañero. Y es un juego divertido. También llego tarde, por supuesto que llego tarde. Nos reímos cuando llego tarde. Pago mi multa por llegar tarde y todos se ríen de ello y es tan disfrutable. Pero si hace 6 años tú hubieras visto cómo llegar tarde, de verdad era incluso hasta vergonzoso y nos reprimía y nos contraía. Hoy en día, Raúl, el miedo de llegar tarde no existe en mi oficina. Hay diversión, pero también pagamos una consecuencia, pero ha sido, como te diría, muy grato porque ahora el equipo de trabajo llega muy puntual. Y cuando alguno de nosotros llegamos tarde, no nos castigamos, solamente, ok, verificamos qué sucedió, paga su multa y continuamos con nuestro trabajo. Creo que esto yo lo he aplicado ahora en mi oficina, en mi equipo de trabajo, trato de aplicarlo con mi hijo, trato de aplicarlo. Y yo he visto cómo lo aplicas también tú. Y eso es muy agradable poder trabajar con un equipo de trabajo así. Muchísimas gracias, Raúl. Excelente, Fátima. Y bueno, un punto muy importante porque hablamos de estos miedos, hablamos de estos temores y hablamos de estas renuencias, ¿no? Pero sobre todo tú que me estás escuchando, si ya tienes la oportunidad de dirigir a un equipo, si tienes también esta oportunidad o esta posición en donde estás dirigiendo ya a un grupo de personas o quizás tú eres el líder de esa organización o probablemente tú eres el dueño de ese negocio, ¿no? Pero incluso en la manera de comunicarnos, y vamos a hablar un poquito más de eso en unos minutos, ¿no? Pero en la manera en la que nos estamos comunicando, en la manera en la que nosotros estamos formando, educando, desarrollando a nuestro equipo de trabajo, pues muchas veces en esa forma, pues yo mismo soy el que estoy generando ese miedo. Muchas veces soy yo mismo el que está sembrando todo ese terror en mi equipo de trabajo. Y entonces después es paradójico, ¿no? Quiero un equipo de zona verde, pero me la paso aterrorizando a todos los miembros de mi equipo o de mi empresa, ¿no? Los tengo aterrorizados, los tengo congelados, ¿no? De miedo, o sea, por la manera en la que yo me dirijo a ellos, por la manera en la que yo resuelvo las cosas.
Y por el otro lado estoy profundamente frustrado porque no tengo un equipo de campeonato, porque nadie piensa por sí mismo, porque todo lo tengo que resolver yo. O sea, pues sí, tengo un equipo de zona amarilla, ¿no? Pero parte muy importante, pues de tener un equipo de zona verde empieza por la comunicación, una comunicación muy efectiva de parte del líder, de parte de la persona que establece el ritmo, ¿no? Que establece la forma, la manera, el estilo con el que ese equipo va a crecer y va a alcanzar los resultados. Excelente comentario, Fátima. Y bueno, regresamos con señora Conchita. Señora Conchita, de su parte, algo más que nos quiera compartir. Digo, es un tema extenso, muy vasto, da mucha tela de dónde cortar. De su parte, señora Conchita, ¿alguna otra experiencia, algún otro punto que nos quiera compartir en relación a esto? Adelante. Gracias. Sí, pienso que ahorita escuchando a Fátima y bueno, lo que estabas hablando en mi experiencia, sí, y en mi opinión, cuando dominamos ya un juego, cuando dominamos la mayor o las mayores habilidades de un juego y no damos el siguiente paso, y bueno, que a veces existe ese temor, ¿no? Porque desconocemos o no hemos desarrollado otras habilidades. El juego se empieza a tornar también un poco aburrido porque ya dominamos todo. Pero cuando empezamos a colocarnos en el siguiente paso, otro tipo de metas, otro tipo de niveles, otro tipo de posición para alcanzar otro juego, no sé, pueden ser tantas cosas. Pero es increíble, o sea, entra el entusiasmo. Y bien, o sea, cuando Alan describe que él se equivocó de una manera consciente o empezó a jugar cometiendo todos los errores del mundo, pero ahí lo menciona, o sea, estaba súper divertido, estaba muy divertido, pero también un juego cuando inicia, cuando no conocemos nada, cuando vamos a desarrollar un montón de habilidades o empezamos a darnos a conocer y bueno, entran muchos desconocidos, de veras, la adrenalina es otra cosa, el entusiasmo se incrementa y en mi opinión es muy divertido. O sea, realmente es muy divertido, más cuando lo hacemos también de una manera consciente, de aplicar el espíritu de juego, obviamente, a todas las cosas que en un principio no vamos a hacer bien. Porque obviamente si no dominamos ese juego, no lo dominamos, lo vamos a dominar con la repetición. Pero si en ese ínter, en ese proceso, en esa repetición, le colocamos el espíritu de juego, es otra cosa. Miren, yo les puedo decir que hoy en la mañana mi equipo de trabajo no estaba en su mejor forma y tenían varias citas por realizar. Cuando yo me di cuenta de eso, simplemente empecé a colocar el espíritu de juego. Me hubiera gustado que vieran el resultado. O sea, completamente diferente, ¿sí? Todo el mundo empezó a reírse, incluso se empezaron a reír de lo enojadas que habían llegado por algo que había sucedido, ¿sí? Pero cambias, o sea, completamente cambias el estado de ánimo y los ves otra vez en causa, ellos mismos riéndose de todo lo que había pasado, ¿no? Entonces, pues, más que nada, la idea es, si te descubres en un momento dado en una zona amarilla, o sea, con ese temor, con ese miedo, porque hay cosas que vas a hacer que no conoces, pero estás dispuesto a actuar. O sea, estás dispuesto a hacer las cosas y aún con miedo, en mi experiencia, vas por el camino correcto. Porque en el momento menos acordado el miedo se va. Y así es. O sea, cuando verdaderamente tienes la intención de hacer las cosas, el miedo dice adiós, porque ya vio tu intención, tu determinación de actuar. Y se va. Y empiezas a desarrollar más habilidades, a sentirte muy bien. Y si a eso le colocas todavía diversión al proceso, verdaderamente la vida se vuelve muy divertida. Ese sería mi comentario. Excelente y muchísimas gracias, señora Conchita. Y bueno, esto que describe a la perfección la señora Conchita, pues nos va a permitir cerrar la transmisión del día de hoy compartiendo con todos ustedes, pues, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para cualquier persona, para cualquier líder
para cualquier dueño de negocio, para cualquier persona que quiera desarrollar pues la destreza en el manejo de las personas. O sea, porque realmente hay una fórmula y es exactamente lo que acaba de describir la señora Conchita. Entonces, pues tienes la fórmula ahí en pantalla, ¿no? Cómo desarrollar tu destreza en el manejo de las personas, ¿no? Esas letras que tú ves en azul, pues son las iniciales, ¿no? De esta frase, destrezas en el manejo de las personas. Entonces, ¿cuál es esta fórmula que te puede desarrollar a ti la destreza en el manejo de las personas? Número 1, y si tú ves dentro del paréntesis, viene la C al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la primera C? Y es lo que acaba de describir la señora Conchita, conocimiento. O sea, miren, de verdad, y aquí nos pone Francisco, ¿no? Dice, para tener un equipo, el tener un equipo de zona amarilla requiere un liderazgo que los haga llegar a la zona verde, por supuesto. Pero ¿qué sucede si yo soy el líder de ese equipo y yo soy una persona de zona amarilla? Si yo soy una persona de zona amarilla y tengo también un equipo en la zona amarilla o la zona roja, no los puedo llevar a la zona verde. Entonces, la primera C tiene que ver con ese conocimiento, o sea, y el ejemplo que describe la señora Conchita, pues es maravilloso. O sea, ella pues comienza su día, se da cuenta que su equipo de trabajo pues están en un estado de ánimo que no es óptimo y lejos de forzar las acciones, lejos de forzar el resultado, la señora Conchita usó su conocimiento, percibió, se dio cuenta que no están en un estado de ánimo óptimo. Y entonces esa es la primera C, el conocimiento que tú tengas, el conocimiento que tengas de ti mismo, de ti misma, el conocimiento que tengas de un ser humano, que sepas realmente lo que un ser humano es la primera C. Conocimiento. El conocimiento te posiciona y mientras más conocimiento tengas tú de un tema, de un área, de una actividad o de un juego, eso te precalifica para tener pues las posiciones más elevadas. Entonces la señora Conchita, con todos sus años de experiencia, con todo su conocimiento, con todo su expertise, pues abre su reunión el día de hoy y percibe, se da cuenta que su equipo no está en un buen estado de ánimo. Entonces inmediatamente, ¿qué hace? Es la segunda C, empieza a utilizar su comunicación. Pero empieza a utilizar ¿qué tipo de comunicación? Una comunicación positiva, porque se da cuenta que su equipo, usando su conocimiento, pues están en un pésimo estado de ánimo. Primera C, conocimiento. Segunda C, comunicación. ¿Pero qué tipo de comunicación? Positiva. Y no queda ahí nada más. O sea, la señora Conchita usa su conocimiento, se da cuenta que su equipo de trabajo no está en el mejor estado de ánimo, entonces empieza a usar su comunicación. ¿Qué tipo de comunicación? Comunicación positiva, pero no es todo, es tu conocimiento y también tu comunicación más, dice ahí, EDA. ¿Qué es EDA? Estado de ánimo. Y la señora Conchita lo describió muy bien. Espíritu de juego, ¿no? O sea, el espíritu de juego. Usa su conocimiento, se da cuenta que su equipo no está en el mejor estado de ánimo, empieza a usar su comunicación, pero una comunicación positiva, le mezcla el estado de ánimo de espíritu de juego. Y entonces, ¿qué nos dijo la señora Conchita? Y me hubiera gustado que vieran, pues, cómo estaban después, ¿verdad? Obviamente ya en un estado de ánimo de zona verde. Y nosotros sabemos muy bien que para que las ventas sucedan, pues el representante, el grupo, el equipo, la corporación tiene que estar en la zona verde. O sea, un equipo de ventas que no produce, una compañía que no produce, una empresa que no produce, pues es una empresa que está en la zona amarilla. Entonces, ¿qué debemos de ponerle ahí? Pues sí, usar el conocimiento, pero usa tu comunicación positiva y ponle un estado de ánimo positivo. Y aquí viene lo importante, fuera del paréntesis, pues eso se multiplica por el número de P. ¿Qué es P? Pues el número de personas. O sea, el número de personas con las que tú interactúes a diario, el número de personas con las que tú compartas todos los días, el número de personas que tú estés alcanzando todos los días. Eso es lo que te va a desarrollar, pues, muchísima más habilidad para el manejo de las personas, ¿no? En síntesis, pues realmente vencer este tipo de miedos tiene que ver con la acción, pero no es una acción caótica, no es una acción a ver qué sale, no. Usa tu conocimiento. Pero también empieza a acostumbrarte a usar una comunicación positiva. Acostúmbrate a usar estados de ánimo positivos, porque eso es lo que te va a hacer muy divertido y muy disfrutable contactar cada vez más a más personas.
O sea, la verdad de las cosas es que si a mí me incomoda, ¿no? Si a mí me incomoda hablar ante 1000 personas o 1,000,000 de personas o estar en la radio o estar en la tele, si a mí me incomoda eso, es porque me hace falta conocimiento, es porque no soy capaz de utilizar una comunicación positiva, porque todavía no tengo dominio de estados de ánimo positivos, porque si tuviera eso, pues hace muy disfrutable el proceso de comunicarte con las personas, el proceso de interactuar con las personas, el proceso de conocer personas. Lo vas a amar, va a ser disfrutable, pero sí hay una fórmula, ¿no? Entonces hay que entrar en acción. También yo te diría, y si lo quieres hacer más rápido, y una recomendación que siempre doy, a lo mejor lo que te hace falta es un buen curso de ventas. A lo mejor quizás lo que te hace falta es unirte a una buena empresa de ventas que realmente te entrene, que realmente te ayude a vencer estos miedos. A lo mejor lo que te hace falta es unirte a un club de oratoria, ¿no? Donde cada semana estés hablando con 30, 40, 50, 100 personas. O sea, esto no lo vas a vencer pensando. Necesitas entrar en acción. También para muchos de ustedes, si realmente el detonante es tal que te inmoviliza, que te paraliza o simple y sencillamente quieres salir de esto y avanzar rápido, pues entra en contacto con nosotros y da ya tus siguientes pasos. Haz tu perfil personal de las zonas, te vamos a ayudar a descubrir pues, realmente qué está detrás de eso, realmente cuáles son los bloqueos, pero no nada más descubrirlos, vamos manejando eso. Vamos procesando ese bloqueo, pero no lo proceses de manera negativa. Vamos procesando ese bloqueo de una manera positiva. Entonces, pues insisto, creo que hay mucha tela de dónde cortar. De verdad espero que esto haya sido útil para todos ustedes. Tenemos un par de comentarios más por aquí. Dice Yadira, excelente comentario de la señora Conchita. Dice, estar dispuesto a actuar aún con miedo y de forma divertida, ¿no? Julio Cancino dice, excelente este capítulo. Gracias, de verdad, Julio. Obviamente, estúdienlo, léanlo, pero sobre todo lo que les recomiendo es entren en acción y si de verdad quieren avanzar más rápido en este tema, pues entren en contacto con nosotros, ¿no? Ahí está la página de Facebook, ahí está también el correo. De verdad les recomiendo que hagan pues su perfil personal de las zonas y rápidamente, ¿no? Detectar qué es lo que realmente me está atrapando, qué es lo que realmente no me deja avanzar. Vamos haciendo eso de una manera muy honesta, vamos abordando esos temas, pero sobre todo procesándolos de una manera positiva, pues para que puedas salir adelante y puedas hacer de tus sueños una realidad, ¿no? Bien, vamos con señora Conchita, de su parte, comentarios, conclusiones finales antes de despedirnos. Adelante. Gracias. Bueno, ahora sí que mi sugerencia, como siempre, ¿no? Alan menciona en alguno de sus boletines, dice, 2 de las mayores habilidades para verdaderamente tener una vida fabulosa, estudio y práctica. Estudio y práctica. Entonces, acércate al conocimiento. Acércate al conocimiento para que sepas cambiar un estado de ánimo, para que puedas lograr, pues ahora sí, todo lo que tú quieres lograr. Y normalmente queremos cosas muy grandes, juegos muy grandes. Así que si eso verdaderamente quieres, es conocimiento. Y bienvenidos a todos. Maravilloso. Muchísimas gracias, señora Conchita, también por haber estado con nosotros esta mañana y por esas aportaciones de grandísimo valor para todos los que tuvimos esta oportunidad de escucharla. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Fátima, de tu parte, conclusiones, comentarios finales antes de despedirnos. Gracias, Raúl. Bueno, pues que aparte de que es un deleite escuchar también a la señora Conchita, fantástico. Una de las cosas con las que me puedo quedar es esa parte, ¿no? De aún con miedo, actuar. Aún y con ese miedo, actuar. Creo que eso puede ser la diferencia entre quedarme a observar a lograr las cosas. Con eso me quedo el día de hoy, Raúl. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Fátima, también por estar aquí con nosotros cada semana y también muchísimas gracias por esos puntos de vista que siempre nos permiten complementar y no solamente eso, sino también engrandecer y expandir la comprensión pues de estas transmisiones. Muchísimas gracias, Fátima. Gracias también a ti que nos estás escuchando. Gracias a todas las personas que participaron, que hacen de estas transmisiones algo posible. Nos vamos a escuchar la próxima semana. Misma liga, mismo canal, a las 11 de la mañana estaremos abordando el capítulo 11, que pues básicamente nos va a llevar todavía a profundizar un poco más en todo lo que estamos abordando el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros y por favor, manténganse conectados a la zona verde. Ahí está, perfecto. Cada día nos sale mejor. Un abrazo para todos.
Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Estudio y práctica. Gracias.